Etapas del duelo o pérdida. ¿Qué hacer? Etapas del duelo o pérdida. ¿Qué hacer? Aquí tenemos un diagrama que usaremos solo como apoyo para explicar las etapas del duelo o pérdida. Puede ser la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, la pérdida de un empleo o un diagnóstico médico grave. A veces incluso una mudanza. Todos estos eventos tienen en común el hecho de que, además de ser estresantes, pueden conducir a una persona a un estado emocional que le incapacite para actuar debidamente o que haga que la situación de pérdida le parezca demasiado grave. Incluso a veces hacen que la pérdida pueda parecer insoportable y conducen o a un dolor demasiado prolongado o a tomar decisiones equivocadas que conducen a más pérdidas. Videos como este no tienen como objetivo que la gente no sufra ante una pérdida. Más bien, el propósito es que el sufrimiento que acompaña la pérdida no se salga de control. Es decir, lograr que el sufrimiento no sea más de lo necesario, que no llegue a ser insoportable o que no se prolongue más allá de lo necesario. Es importante mencionar que las etapas del duelo o pérdida que aquí mencionaremos no son experimentadas igualmente por todas las personas. A veces, alguna etapa es más intensa o duradera para algunas personas. A veces hay regresiones a una etapa anterior que no se asimiló o completó debidamente. Además, no todas las personas reaccionan igual y las distintas formas de ver el mundo influyen en cómo se experimentan estas etapas. Este video tiene como objetivo ayudar a las personas a comprender mejor estas etapas para que puedan encararlas más apropiadamente y también para que cualquier persona que desee asistir a otros en este proceso pueda comprender mejor por lo que está pasando el doliente y con ello ofrecerle una mejor asistencia. Como vemos en este esquema, hay una línea horizontal, aquí la tenemos, que nos va a representar nuestra vida normal, con sus altibajos, a veces más altos, a veces más bajos, con sus pequeños, pues, altibajos. Así es la vida normal. Por otra parte, sin duda habrás visto a otros esquemas que suelen representar las etapas del duelo como un valle o valle en el cual hay una curva que desciende y luego asciende, que desciende y luego asciende. Esto para representar cómo una persona desciende y luego va superando la crisis. Todas estas representaciones son muy buenas. Sin embargo, en nuestro esquema aquí lo tenemos. En nuestro esquema hemos preferido representar no un valle o bache que describa el hundimiento y elevación de la persona respecto al problema que enfrenta. Más bien, se ha dispuesto una área arriba y otra área abajo de la línea horizontal para representar arriba las emociones intensas, activas y a veces explosivas, y abajo las emociones debilitantes que son normalmente pasivas. Por llamarlas de otra manera, digamos, arriba la excitación, lo extrovertido, el actuar, el hacer, y abajo
Tendríamos la inhibición, lo introvertido, el dejar de actuar, el no hacer. Esta forma de presentar nuestro esquema tiene como único objetivo diferenciar las dos etapas más destructivas del proceso del duelo y que se suelen salir de las manos de aquel que las padece, a saber, el enojo, señalado arriba, y la depresión, señalada en la parte de abajo. Por otra parte, nos vamos a referir con frecuencia a la pérdida de un ser querido como ejemplo, ya que este es sin duda un evento sumamente perturbador y doloroso. Sin embargo, nuestra ilustración es igualmente útil para otros eventos que significan pérdidas. Aclarado lo anterior, empezamos. El shock o golpe. Todo empieza con un evento desencadenante, el shock o golpe, la noticia que nos impacta. Esta noticia representa una completa ruptura en la continuidad de la vida como la sobrellevamos. Parecería que el tiempo y el espacio se conmocionan. A veces este evento ocurre repentinamente y otras veces uno puede predecir que se aproxima y que inevitablemente ocurrirá. No cabe duda de que entre más repentino sea el suceso y más bruscamente se comparta la noticia, el impacto será más devastador. Sin duda hay situaciones en las que es más conveniente dar la noticia poco a poco, ofreciendo indicios, sugiriendo o dando información que permita que la persona que recibirá la noticia empiece a sospechar lo que ocurre. Sin embargo, la realidad, sea cual sea, se presentará ante los ojos de todos. Tarde o temprano se descubrirá la verdad. Así que no hay motivo para esconderla o para ocultarla demasiado tiempo. Sea como sea, el shock es a fin de cuentas una sacudida que parece mover todas las cosas de su lugar. Puesto que todo deberá ser reajustado, en el shock toda nuestra realidad es alterada. Ante esta situación y la pérdida de la continuidad de las cosas, tal y como las conocemos, es natural que la primera reacción sea la negación. La negación es una negativa a aceptar la ruptura de nuestra vida. Todos tenemos un cómodo lugar en nuestra propia vida y la intromisión de un evento perturbador que cambia todas las cosas no es bien recibido. Se avecina, por supuesto, un cambio y los cambios son estresantes para todos. Entre más significativo en nuestra vida haya sido el rol de la persona que se ha ido, mayor será la negativa a aceptar su ausencia. A veces puede parecer que la vida no puede continuar con la pérdida sufrida. Hay quienes no quieren continuar sin ese faltante, eso que ya no está. La ausencia de ese algo que formaba parte de nuestra identidad nos lleva a experimentar consecuentemente un miedo. Es notorio que el miedo que se experimenta no es ante una amenaza real como un peligro o una situación de riesgo. Más bien hablamos de un miedo a lo que no se conoce. No se sabe cómo va a ser la vida sin ese algo que falta, sin esa persona que ya no estará. Es un miedo ante la expectativa desfavorable. Bien, aquí podemos ofrecer una herramienta útil para sobrellevar la negación y el miedo que acabamos de mencionar. Se trata de reforzar la identidad del doliente y diferenciarla de la identidad de la persona que se ha ido o lo que se ha perdido. En la medida en que la persona que ha fallecido es considerada por el doliente como parte de su identidad, en esa medida será la sensación de pérdida que se experimentará. Así, un padre o madre, esposo o esposa, hijo o hija, serán sin duda las pérdidas más dolorosas que en general un ser humano pueda experimentar. Somos hijos, esposos, padres, roles que nos definen y que son parte de un vínculo que establecemos. Cuando se pierde un padre, por ejemplo, no solo se pierde un ser querido, también se pierde algo de la identidad de hijo. La pérdida de un ser querido no solo es perder una persona, también es perder
algo de nuestra propia identidad. Cuando nuestra identidad depende demasiado de ese vínculo, es cuando más dolorosa se experimenta dicha pérdida. Debemos separar nuestra identidad de la identidad de la persona que se ha ido, puesto que además de ser padres o hijos, también somos individuos. Debemos consolidar, reafirmar todo recuerdo o hábito que refuerza nuestra identidad propia. Aquello que nos distingue en gustos, talentos y preferencias. Aquello que nos individualiza como nuestro pasado escolar, nuestro barrio donde crecimos, nuestra infancia única e irrepetible y otras remembranzas nos auxiliarán a sobrellevar estas dos etapas, la negación y el miedo. La vida debe continuar. Nuestra vida, nuestra esencia, nuestra identidad deben trascender. Ahora bien, no queremos decir en ningún modo que se deben evitar la negación y el miedo. El duelo debe ocurrir, el proceso debe llevarse, pero solo queremos que no sea más difícil de lo necesario. Pues bien, la intensidad de la siguiente etapa y su posible destructividad depende en buena medida de cómo se han llevado estas dos etapas de negación y miedo. Lo que sigue es el enojo. Frustración, impotencia e ira se manifiestan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué él o ella tuvo que morir? ¿Dónde está Dios? ¿No pudieron hacer nada? Poco a poco la ira, el enojo, busca un objeto de ataque. Hay dos lugares para buscar culpables. Uno afuera de nosotros y otro dentro de nosotros. Uno afuera que puede ser un mal servicio médico, un cafre del volante, un criminal. O bien uno dentro, nosotros mismos que contribuimos a que esto sucediera. La ira hacia afuera o hacia adentro tiende a buscar culpables. Buscando culpables, a veces, por supuesto, los hallaremos. A veces los hay. A veces hay responsabilidades en un evento trágico. Y a veces la responsabilidad cae en sujetos fuera de nosotros o a veces un grado de responsabilidad recae en el doliente. El proceso, sin embargo, puede ser engañoso. El enojo ofusca la razón y a veces se sale de control y nos hace dirigir acusaciones y ataques a inocentes. Inocentes afuera de nosotros e inocentes, claro, dentro de nosotros. A veces el enojo, que es una emoción, llega a acumularse tanto que finalmente explota y se manifiesta en conductas y comportamientos. El enojo desmedido termina convirtiéndose en palabras acusadoras y acciones agresivas. Esta etapa puede ser muy destructiva y peligrosa. Ahora quiero dirigirme a ti, estimado visitante, que has decidido ver este video. Si acaso estás pasando por momentos dolorosos, si acaso estás que te consume el enojo y sientes que una ira incontrolable e irracional te domina, al punto de que puede ser un peligro para otros o para ti mismo, no lo dudes, es tiempo de consultar a un profesional de la salud. Procura un psicólogo para que esta etapa que te resulta tan difícil de sobrellevar puedas procesarla debidamente. Te va a ser de gran utilidad. Afortunadamente, las emociones no duran para siempre. El enojo finalmente cansa y agota el cuerpo, consume nuestras fuerzas y la fatiga después del enojo da la tranquilidad necesaria para la siguiente etapa, la negociación. En esta etapa ha pasado un tiempo entre el shock que desencadenó todo y el momento presente. El enojo ya enfocó todos los posibles culpables y ahora todas las partes involucradas ya estuvieron frente a los ojos de nuestra conciencia. Ahora nuestra vida nos espera a que estemos listos, como las aguas de un río nos lleva y prácticamente nos encarrila a encararla. Pero por supuesto las cosas no son iguales. En la negociación nos damos cuenta de cuánto verdaderamente nos hace falta la persona que ya no está, pues su ausencia nos hace ver los vacíos que debemos llenar.
Poco a poco debemos negociar. Negociar incluso con las partes a las cuales dirigimos nuestro enojo anteriormente. Debemos redistribuir tiempo y energía, hacer más cosas y dejar de hacer otras. Afortunadamente, esta etapa puede aprovecharse como una oportunidad de terapia ocupacional. Lo importante es estar ocupados, aquilatando y valorando lo que se conserva más que extrañando lo que ya no está. Aprovechando para estar activos, planeando e involucrándonos en nuevas rutinas. Pero cuidado, si no somos diligentes y racionales en esta etapa, podemos predisponernos a hundirnos en la tristeza de la siguiente etapa. Ya que la negociación expone claramente el valor de lo que ya se ha ido y vínculos que antes ni siquiera se conocían, esto puede intensificar la siguiente fase, la depresión. En la depresión suelen presentarse preguntas como: ¿podré continuar sin él o ella? ¿Podré continuar con mi vida normal? ¿Cómo será mi vida de ahora en adelante? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Por dónde empezar? Las muchas preguntas, las muchas dudas y expectativas acerca del futuro inevitable que se aproxima conducen a un estado de preocupación casi inevitable. La soledad y la reclusión son típicas de un doliente. Sin embargo, es bueno tener compañía aunque no esté a la vista. Puede ser alguien en la habitación de al lado o alguien que está al pendiente y que basta una llamada telefónica o mensaje para saber que ahí está alguien. Después de una pérdida, las muchas posibilidades a la hora de tratar de reorganizar la vida pueden cansar a cualquiera. Y en este caso, si las dudas o vacíos son demasiados, si las etapas anteriores no se han completado debidamente, esta situación puede conducir a la tristeza, que si se hace muy intensa y prolongada, puede simplemente paralizarnos, enfermarnos y hundirnos en una severa depresión. Un vacío entristecedor que parece no tener fondo. Una falta de ánimo y de vitalidad que nos impide realizar actos tan simples como el levantarnos de la cama. Aquí, apreciado visitante que ves este video, quiero hacer de nuevo un llamado. Un llamado a que, si estando en este gran bache de lágrimas, pasan por tu mente pensamientos como: no puedo más, ya no quiero vivir, lo que sea es mejor a continuar así, entonces debes considerar buscar ayuda profesional. Acude a un psicólogo. Este servicio te ayudará a salir de ese aparente abismo sin final. No dejes que la desesperación te tome por presa. Recuerda que siempre hay una salida y que todo malestar finalmente termina. Pero recuerda que no es necesario ni saludable sufrir más de lo necesario, sufrir sin razón o sufrir solo por sufrir. Bien, luego de pasar por esta etapa tormentosa, viene por fin la calma. Ya habrás tenido tiempo para asimilar, razonar, racionalizar, comprender o aceptar tu pérdida. Sea como sea, el tiempo y el lugar nos conducen inevitablemente a un solo lugar, que es la resignación. No podemos cambiar el pasado y el futuro aún no existe. Solo tenemos el aquí y el ahora. Aceptar esta sencilla verdad es el primer paso para la resignación. Acepta tu momento presente con todas sus responsabilidades y verás los gratos frutos de continuar. La vida sigue. Todo continúa afuera de ti y pareciera que el resto del mundo es completamente indiferente a tu tragedia personal. Descuida. No es frialdad. No es que no les importas a los demás. Es simplemente que somos parte de la vida y la vida continúa. La aceptación es una etapa prácticamente ligada a la resignación. En la aceptación, por fin, el recuerdo de la pérdida deja de ser una fuente de dolor, o al menos el dolor ya no nos lastima tanto. La herida se siente, pero ya no duele ni sangra. Si bien la resignación nos permite asomarnos por fin a la ventana a ver el mundo,
La aceptación nos conduce a la puerta de salida y nos invita a dar los primeros pasos para ser partícipes de nuevo de la vida que continúa. Ahora estás listo o lista para la siguiente etapa, que es el propósito. La pérdida, en efecto, tiene un propósito. Las pérdidas que más nos duelen son aquellas que, como dijimos, consideramos parte de nuestra identidad. Nos definíamos con aquellos vínculos que sosteníamos con aquello que hemos perdido. Similar a una nacionalidad o una profesión que nos ayudan a definirnos, esos vínculos también nos definen, pero ahora ya no tenemos a la persona con la que teníamos ese vínculo. Sin embargo, somos. Ahora nos corresponde redefinirnos, o mejor dicho, reencontrarnos. Nuestra esencia real y verdadera, nuestra individualidad. Encontrarnos a nosotros mismos es, a fin de cuentas, un sentido o propósito para la pérdida que hemos experimentado. Ahora, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te has permitido ser quien realmente eres? Te sorprenderías de las respuestas. Entre más tengas contacto contigo mismo, y no me refiero a simplemente tus gustos, deseos o anhelos egoístas, sino también a tus talentos, habilidades, planes, proyectos e incluso otros vínculos que te relacionan con el resto de los tuyos. Estás por convertirte no en una persona diferente, sino en una mejor versión de ti, con nuevas experiencias y posibilidades. El tiempo que sigue y la mejor forma de usarlo depende del tipo de pérdida que has sufrido. Si has atravesado por el fallecimiento de un ser querido, una ruptura amorosa o la pérdida de un empleo, todo esto determina la mejor forma de usar el tiempo y el espacio de los que dispones. A veces hay que llevar un periodo de duelo respetuoso y digno. A veces hay que redecorar la casa por dentro y por fuera. A veces hay que reinventarnos a nosotros mismos y emprender proyectos de aprendizaje o actualizaciones. Como sea, después de estas etapas ya estás listo o lista para la siguiente etapa de volver a la vida. Sin importar cuánto tiempo te ha tomado llegar hasta aquí, has llegado. Ahora deberás encarrilarte y desde luego involucrarte, envolverte en nuevos retos. Habrá recuerdos, serán parte atesorada de tu vida. Habrá conversaciones, son inevitables. Habrá también luz y oscuridad, altibajos, sabores y sinsabores, gustos y disgustos. Deberás, como todo el mundo, actuar de modo que los buenos momentos sean más frecuentes e intensos que los malos momentos. Señal de que ya estás en la siguiente y última etapa de llevar, otra vez, una vida normal. No la misma vida en la que habrás de repetir todo igual. Nos referimos a una vida enriquecida por la experiencia de haber pasado por una pérdida y haberla superado. Hemos llegado al final de este video. Solo puedo agregar a lo ya dicho que sobre las etapas del duelo no se ha dicho todo, por una parte por razones de espacio y por otra parte porque son demasiadas las posibilidades y rumbos que puede tomar la experiencia de la pérdida en las distintas personas. A veces hay regresiones a etapas anteriores, a veces una etapa pasa demasiado rápido. Sea como sea, resalto la importancia de poner atención a las peligrosas etapas del enojo y la depresión, y hago un llamado a quienes necesiten ayuda profesional para que no se demoren y acudan a buscar un psicólogo o psicóloga. Espero que este video te haya sido de utilidad y contribuya a que alcances bienestar para ti y los tuyos. Soy Rodrigo Jacome, psicólogo clínico.